Muchos me habéis preguntado por la nueva XP Pen Artis 22 Plus, la cual tiene el mismo precio que la Artis Pro 16, pero es de 22 pulgadas. Y creo que ya solo con ese dato es más que obvio que se tratan de gamas distintas. Pero tranquilo, que en este vídeo te voy a contar todas sus diferencias. Buenas a todos, yo soy Garchía, soy ilustrador y tatuador y también hago reviews para creativos. Y en este vídeo te voy a contar todo sobre la Artis 22 Plus, incluidos algunos trucos para sacarle el máximo partido a esta pedazo de tableta y a otras también. Pero primero de todo, quiero agradecer a XP Pen por haberme enviado esta tableta y por patrocinar este vídeo, porque sí, este vídeo lo patrocina XP Pen. Aún así, en esta review voy a dar mi opinión sincera y contar lo bueno y lo no tan bueno. Ahora sí, vamos a empezar. Esta tableta no es de la misma gama que la Artis Pro, pero comparte algunas cosas con ella. Por eso es Artis Plus y no Artis a secas. Para que nos entendamos, las gamas de XP Pen actuales quedarían más o menos así, con algunas excepciones como la Innovator que va un poco a su rollo. De los puntos principales de esta generación ya he dado mi opinión en estas reviews, de las cuales os dejaré links en la descripción para que las veáis después. Así que voy a intentar ir al grano en esta review, y al final os cuento un par de trucos para esta y otras tabletas. Como decía, las Artis Plus son un punto medio entre las Pro y las Artis a secas, y esto se nota en cosas como que viene con su mejor lápiz hasta la fecha, pero no viene con este estuche ni con puntas de fieltro, y tampoco trae el mando. Pero ese mando sí que os recomiendo mucho comprarlo con la tableta, para poder cambiar de pantalla fácilmente y trabajar más cómodamente, y es que es de los pocos mandos que me permiten casi reemplazar al teclado, porque no termina de reemplazarlo. Por otro lado, esta tableta sí trae absolutamente todos los cables que puedas necesitar para conectarla a tu ordenador, ya sea por USB-C o por HDMI. Y lo señalo porque las Artis Pro solo traen el USB-C este año y hay que tenerlo en cuenta, porque al final sí, aquí te tienes que comprar el mando por separado, pero ahí probablemente te tengas que comprar por separado el cable 3 en 1. Y por cierto, se me olvida decirlo normalmente porque ya lo doy por hecho en todas las marcas menos en Wacom, pero trae un guantecito de dibujo de regalo, el cual viene muy bien para utilizar con la tableta. Otro punto en común y que también difiere es el diseño. Está muy polida y es bonita y muy cómoda, pero los materiales son de peor calidad. Son muy buenos, eso sí, y está perfectamente acabada, pero no da esa sensación tan premium que sí dan las Artis Pro. Se nota que el diseño está pulido en cosas como la curva inferior, que no solo hace de reposamuñecas, sino que eleva unos centímetros la pantalla para poder usar también la parte inferior cómodamente, que esto en muchas tabletas con los marcos simétricos no pasa. Viene con un stand muy sólido con montura besa, que no baila en ninguna posición, pero también se puede poner en brazos de monitores, y también tiene un soporte para el lápiz que puedes decidir si poner o no. Yo lo dejaría puesto porque el lápiz queda perfectamente colocado para usar en cualquier momento, y espero que XP Pen en futuras tabletas de 14 y 16 pulgadas incluya estas dos cosas también, porque son cosas muy útiles. Y la última diferencia es la pantalla, que es muy buena pero se queda en Full HD, que para mí se queda un poco corta en este tamaño, que se puede trabajar perfectamente con ella, pero sobre todo al trabajar líneas vas a ver dientes de sierra, y lo peor es que la interfaz de los programas te van a hacer perder mucho espacio de trabajo. Pero tranquilos que luego os cuento un truco para evitar justamente esto último. Y tampoco tiene el formato 16 décimos de las hermanas pequeñas, pero la verdad es que en este tamaño eso ya no lo veo tan importante ni tan necesario, porque tiene espacio de sobra. Lo del formato lo veo más importante en pantallas pequeñas, donde cada centímetro cuenta y al final tener un poco más de espacio hacia arriba merece más la pena que hacia los lados. Y el cristal de esta pantalla tampoco está directamente texturizado. Tiene un protector de pantalla, eso sí, de los mejores que he visto, pero la sensación que da al dibujar no es la misma y aunque es buena, es peor que la de la gama Pro. Pero sí que han mantenido una cosa, el panel de esta tableta es muy bueno. En la reproducción de color, aunque no llega al nivel de la Artis Pro 16, es muy buena y es algo mejor que la Artis Pro 14, y hace una gozada trabajar con esta pantalla. Además, mantiene el punto de tener una fidelidad de color casi perfecta. El mejor modo de fábrica es el de temperatura de color 6500, que lo puedes configurar en los drivers y tal cual viene tiene una fidelidad de color de monitor de fotografía, que si lo calibras va a mejorar un poco, pero como viene de fábrica está perfectamente calibrada. Pero esta pantalla todavía se guarda un detallito, y es que aunque la pantalla es de 60 Hz, se puede llegar a poner perfectamente hasta 79 Hz de tasa de refresco. Yo la he estado usando así estas semanas y ni se ha calentado ni ha dado problemas, y puede no parecer mucho, pero se nota. Y entrando ya en la experiencia de dibujo, hace que la sensación de dibujar en esta tableta sea más fluida, sumado a que el lag de estas nuevas tabletas de XP Pen es el menor que he visto en tabletas gráficas y que este lápiz sigue siendo uno de los mejores que he usado nunca, da una experiencia de dibujo buenísima. Solo podría mejorarse si le pusiese una pantalla con más resolución y con la misma textura que la gama Pro, pero claro, eso ya haría más caro el producto. Y para prueba de que hercios y lag no siempre van de la mano, os voy a poner una comparación con la carísima Cintiq Pro 27 con su pantalla de 120 Hz, que para situarnos cuesta 4.500 € sin el stand, y como podéis ver tiene bastante más lag.
y las pruebas están hechas con el mismo ordenador, misma aplicación y absolutamente mismo todo. Además, que comparta lápiz con la gama alta es una buenísima noticia, porque lo hace compatible con este nuevo lápiz Pro que venden por separado y tiene una pinta brutal, del cual dentro de no mucho habrá una review en el canal. Y como he dicho antes, pese a su resolución algo justa, la experiencia de dibujo es de lo mejorcito que hay. El protector de pantalla quita muy bien los brillos, pero ni hace borrosa la pantalla ni crea esa típica neblina de los protectores de pantalla más baratos. Y a ver, realmente el mayor punto negativo de que la pantalla sea 1080p es que en esta resolución los menús son desproporcionadamente grandes, para que las letras se vean nítidas, haciendo que la interfaz de los programas se coman todo el espacio de dibujo, pero por suerte es muy sencillo de solucionar. Y es que tan solo tenemos que engañar al ordenador habilitando la super resolución en tarjetas gráficas AMD, y para trucarlo de los hercios tenemos que crear una nueva resolución con 79 hercios, que lo puedes hacer justo al lado. No toques nada, tan solo cambia los hercios a 79, y en tarjetas gráficas Nvidia te vas al panel de control de Nvidia, resolución de pantallas, eliges la pantalla que quieres cambiar y tan solo pon en resolución 2560 x 1440 y en hercios 79. La creas y listo, ya puedes irte a configuración de pantallas, escoger la nueva resolución y en pantalla avanzada seleccionar los 79 hercios. Realmente esto lo puedes hacer con cualquier pantalla, lo de la resolución te va a funcionar en todas, los hercios no en todas. Por ejemplo, en las Artist Pro si pasas de 60 hercios la pantalla deja de funcionar correctamente. Bueno, yo todo esto lo configuro en 1440 y aumento un poco el tamaño de los textos y ¡tachán! Tenemos menús que no ocupan el 60% de la pantalla y textos que todavía se dejan leer. Y a ver, esto no soluciona la baja resolución y vas a seguir viendo cosas algo pixeladas, pero sí que soluciona esa sensación de estar trabajando con algo con botones gigantes pensado para gente que no sabe usar un teléfono. Truco patentado por Garchiai. Otro punto que me ha gustado sobre las Artist Pro es que esta pantalla no se me ha calentado en absoluto. De todas maneras, de las Artist Pro algunos me habéis preguntado y os diré que lo único que tenéis que hacer es bajarles un poco el brillo, no tenéis que utilizarlas siempre al 100% de brillo. A mí la única que se me calentó algo más, y lo dije en el vídeo, fue la Artist Pro 14, pero con bajarle el brillo al 75% está bien, y la Artist Pro 16 no se me ha calentado mucho, y aun teniéndola al 100% de brillo se puede usar perfectamente. Aún así, no recomiendo usar las pantallas al 100% de brillo porque te vas a dejar los ojos. Yo por ejemplo esta la estoy utilizando al 40% de brillo y me va perfectamente aún en una habitación con mucha luz. Y a ver, ya entrando en mi experiencia personal, me ha parecido una tableta buenísima que tiene una muy buena relación calidad-precio. Y es que el precio de salida es de 600 euros, pero se puede encontrar fácilmente por 540 o menos. Que, por cierto, la gente de XPP me ha dado este código de descuento y tenéis links de compra en la descripción, los cuales os agradecería mucho que uséis porque me ayudan a poder seguir haciendo estos vídeos y a que la gente de XPP me regale códigos para vosotros. Y es que esta tableta mejora en muchos aspectos al modelo anterior, pero el salto no creo que sea tan grande como las Artist Pro. También es normal, recuerdo que son gamas inferiores y además es que las Artist Pro pegaron un turbo brutal respecto a la generación anterior. Y la verdad que no me extrañaría ver dentro de poco la versión grande de estas Pro, pero tened muy en cuenta que va a ser más cara que esta tableta. Y es que, como ya he dicho, creo que es un buen punto medio entre una tableta premium y una normal. Ya solo con haber incluido su mejor lápiz le sube un montón de puntos. Me habría gustado que el cristal de la pantalla fuese el mismo de las Artist Pro para terminar de dar esa experiencia de dibujo, pero supongo que eso la habría encarecido mucho. Igualmente, la experiencia que da es de las mejores que hay en esta gama de productos. Según lo veo yo, tiene dos competidoras claras. La Cintiq 22, a la cual le da un repaso en absolutamente todo, costando bastante menos, y también la Canvas 22 Plus, que no la Canvas normal, a esa también le da bastante repaso. Respecto a la Huion, que creo que es su verdadero rival, creo que esta es algo mejor en todos los aspectos, salvo en la pantalla, que la de Huion cubre un poco más de espacio de color y también está directamente texturizada. Pero la verdad que la sensación de la textura de Huion no está tan conseguida como la de las XP-Pen, y se parece bastante a este protector de pantalla que trae la Artist 22 Plus. Y por el lado del color, la diferencia no es tanta para que sea algo que se vea a simple vista, por lo que creo que no son razones suficientes para elegir una sobre la otra. Pero si tuviese que elegir entre las dos, probablemente me quedase con la XP-Pen. Están muy igualadas, pero cositas como ese mejor diseño o que el stand que trae es mejor y sobre todo el lápiz que trae, que es buenísimo, además de que es compatible con el nuevo lápiz con dial que me parece muy útil, pues bueno, desde mi punto de vista decantan la balanza un poco hacia la XP-Pen. Bueno, y realmente tiene otro rival más, pero está en su propia casa, y es la Artist Pro 16 Ken 2, que cuesta exactamente lo mismo, que aunque es más pequeña y su stand tiene solo una posición, pues es mucho más premium y sí trae el mando y el estuche. Aquí ya decidiría por el tamaño. Con ambas te vas a llevar muy buena experiencia de dibujo, pero la Artist Pro 16 sigo pensando que es más redonda y que es la mejor opción que hay por este precio. Pero si aún así lo que quieres es una tableta grande que puedas tener como monitor principal y por no mucho dinero, esta es una opción buenísima y probablemente la mejor que hay ahora mismo. Y yo la verdad que me sigo quedando con la Artist Pro 16, pero porque me encanta ese tamaño de pantalla y para mí es suficiente. Te recuerdo que en la descripción tienes un código de descuento y links de compra que si los usas me ayudas a seguir haciendo estos vídeos. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like, suscribirte y todas esas cosas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.